Vale, entonces, buenos días a todos. Creo que comenzamos muy triste de organizando todo esto, pero bueno, creo que podemos aprovechar el tiempo de buena manera. ¿Qué vamos a hacer hoy? Dentro del tema de reintento, nosotros ya vimos cómo, por ejemplo, resolver el problema de las 8 reinas. ¿Qué sigue? Pues hay un montón de problemas que se pueden resolver con reintento. Para recapitular lo de la sesión pasada, recuerden que tenemos problemas de numeración, que es básicamente generar todas las opciones en un espacio de búsqueda que nos pueden servir como testigos del problema que queremos resolver. Tengo un problema de conteo, que es, de nuevo, decir cuántas de esas hay. Y ese problema de decisión, si hay al menos una. En la sesión pasada vimos cómo el problema de 8 reinas se puede formular de esas tres formas. Uno, el problema de decisión es: existe al menos una configuración de 8 reinas en un tablero de ajedrez de 8×8 de tal manera que no se ataquen entre ellas. Está el problema de conteo. ¿Cuántas formas hay de ubicar 8 reinas en un tablero de ajedrez sin que se ataquen? Y el problema de numeración es: dígame todas las formas en que se pueden ubicar 8 reinas en un tablero de ajedrez sin que se ataquen. Entonces fíjense que el problema de numeración me permite resolver el problema de conteo, y el problema de conteo me permite resolver el problema de decisión. ¿Ok? Entonces eso es bastante común en computación, como lo vamos a ver al final del semestre, pero en este caso en particular podemos pasar de un problema de numeración a una decisión, o de una numeración a uno de conteo, etc. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a revisitar un problema que estudiamos cuando estuvimos revisando programación dinámica. Y una de ustedes recuerdan, dentro de esos problemas, el problema de subset sum. ¿Alguien me cuenta de qué trata este problema? Yo puedo contarlo. Sí. Listo, vamos de ahí adelante. Subset sum es un problema en el que me entra dos cosas: un arreglo de números y un valor esperado, un X. Y entonces, pues puede ser un problema de decisión en el que yo diga si es posible sumar, o sea, con los números que me dan, sumar el número X. Puede ser también un problema de numeración, en mostrar todas las formas posibles en las que esos números que pertenecen al arreglo A suman X. Ok, ¿alguien más quiere opinar? Entonces, según lo que dice Juan de, mientras que los demás piensan si quieren participar o no, el problema de subset sum es el siguiente. La entrada, esta es la especificación, entra un arreglo, digamos A, que puede ser vacío, de números enteros positivos, y de una vez generalicémoslo en un número X, un número entero positivo X. ¿La salida cuál es? Pues puede ser un booleano diciendo si se puede lograr o no, o, o todas las posibles. Pues entonces el problema de decisión sería: existe una subsecuencia de A cuya suma de elementos sea igual a X. ¿Listo? ¿Todos de acuerdo que este es el problema de decisión? Listo. Pues pareciera que sí. Nosotros podemos, como les decía al principio, cambiar esto a una pregunta de conteo. Entonces, el problema de conteo asociado es el siguiente. ¿Qué me dice que cambie? ¿La entrada cambiará? La idea es que no, exactamente. La idea es que la entrada no cambie. ¿Qué es lo que va a cambiar? La salida. Entonces, ¿Y la salida? ¿cuántas subsecuencias de tienen una suma de elementos igual a X? ¿De acuerdo? Y aquí podemos revisar el tercer tipo de problema que hemos venido estudiando, que es ¿cuál? El problema de enumeración.
Entonces, de nuevo, la entrada no cambia, ves que los problemas sean equivalentes en cuanto a su formulación. Lo que sí va a cambiar es la salida. Entonces, aquí ya no estoy preguntando cuántas subsecuencias, sino cuáles son las subsecuencias. ¿Listos? Entonces, lo que vamos a hacer hoy es atacar el problema del subconjunto que sume un valor dado y resolver el problema de numeración. Este problema es relativamente sencillo, diría yo, si uno se plantea bien cómo construir el espacio de búsqueda de manera conceptual. Entonces, yo los quiero invitar a ustedes a que participen en Slack y me digan cuál es el espacio de búsqueda de Subset Sum. Ya publiqué la pregunta en Slack. Te voy a contar hasta 10 mentalmente hasta que alguien participe. Yo creo, Isabela, que nos toca resolver esto offline. En el vínculo que les envié al principio de la semana pasada, o a mitad de la semana pasada, estaba una forma de entrar a Slack. Pues si quieren, entonces publiquen las preguntas acá también, pero el problema que vamos a tener es que no se puede hacer búsqueda de las preguntas, entonces eso es importante que quede registro. Entonces Dixon dice que el espacio es lineal. ¿Lineal con respecto a qué o cuál será el espacio específicamente? Piensen como si tuvieran un grafo. Pero yo mandé algo a Slack, ¿se ve? Pero está publicando en que hay un canal que es el canal de la sesión de hoy. Yo está publicando en otro canal. Entonces, okay, Juan David dice que el espacio es A de 0n. Voy a formular la pregunta distinta. La pregunta es esta. ¿Cuál es La respuesta es cómo las construyo, mejor dicho. ¿Qué me dice? Es que no entiendo la pregunta, o sea, ¿cómo así? ¿Tenemos que decirte cómo lo construimos? Sí, mejor dicho, ustedes se recuerdan en el problema de las 8 reinas, el espacio de búsqueda se conformaba por tableros, ¿cierto? Sí. Tableros en los cuales yo tenía ubicadas unas reinas. Ese es el espacio de búsqueda. Y nosotros habíamos dicho que la cantidad de tableros estaba acotada por un número que calculamos inicialmente como 64 combinado a 8 y posteriormente lo acotamos un poco mejor para que fuera 8 factorial, ¿se acuerdan? Entonces aquí, ¿cuál es el espacio de búsqueda? Ok. Entonces, bueno, yo creo que está tomando suficiente de esto. A ver, en el caso de las reinas se construían tableros. Ok. El espacio de búsqueda sería 2 a la n. 2 a la n, ¿por qué? Porque pues vamos a buscar en todos los posibles subconjuntos. Sí. Pues todos los posibles subconjuntos tienen tamaño 2 a la n. Recuerden que, sí, de acuerdo, conceptualmente sí. Esa es la respuesta a la pregunta. Ya. Es que tenemos un conjunto y vamos a explorar todos los subconjuntos de él. Fíjense que en la formulación del problema el subconjunto está dado como un arreglo, entonces ya no estamos hablando de subarreglos, sino estamos hablando de subsecuencias. Les estamos contando todas las subsecuencias que tienen esta característica, ¿de acuerdo? Que sea la suma de los elementos que están allí igual a x, ¿vale? Entonces la respuesta aquí es sí. Y hay un total de 2, vamos a escribir esto, 2 a la n posibilidades. Fíjense que si ustedes tienen todas las subsecuencias listadas, ustedes pueden ir por cada una de ellas decidiendo si sirve o no sirve.
Entonces, si tenemos 2 a la n posibilidades y cada posibilidad me cuesta en el peor de los casos n en cuanto a su evaluación, ¿cuál es la complejidad de este algoritmo de fuerza bruta que estamos ideando? Pues 2 a la n, pero se ha Por n. amortizado. N por 2 a la n. ¿Sí ven por qué? Pero disculpa, a mí se me quedó congelada la pantalla, no sé si soy el único. Estoy respondiendo en Slack, la pantalla sigue estando ahí, ¿listo? Ah. Voy a copiar ahorita esto allá para que quede registrado. Listo, entonces con esto va a quedar registrado. Y esto lo copio acá. ¿Listo? ¿Todos saben dónde sale n por 2 a la n? Entonces la pregunta ahora es: ¿cómo simular o cómo enumerar las subsecuencias que nos interesan? Y listo. Entonces, ¿cómo enumerar las subsecuencias que me interesan? Idea: si ustedes ya hicieron esto con programación dinámica, hacer esto con backtracking o reintento, esto es papita palor. ¿Cómo lo hacemos? Pues digamos, como caso base, cuando ya hemos considerado los n elementos, pues ya lo agregamos a la respuesta. Pero en cualquier caso, o sea, en el resto, es como que tenemos que explorar la posibilidad de agregarlo o no agregarlo al conjunto. Ok, entonces fíjense que cuando ya nos plantea como la esencia problemática de la solución, y qué pena mezclar esas palabras que son problema y solución, pero la solución es básicamente enumerarlas todas, y la forma de hacerlo es lo mismo que hacíamos en dinámica: la llevo o no la llevo, ¿ok? Sino que aquí ya no estoy interesado únicamente en saber si se puede llevar o no se puede llevar, sino quiero construir las soluciones en las cuales la llevo y las soluciones en las cuales no la llevo. Entonces, en cada momento voy a tener que tomar una decisión basado en una y en la otra, y eso hace que el espacio de búsqueda se bifurque. ¿Cómo se bifurca el espacio de búsqueda? Pues porque cada vez tengo 2 opciones. En algunos casos, si planteamos la recurrencia de cierta manera, voy a tener exactamente una opción que es ignorar, pero en el caso general voy a poder ignorar y poder llevar el elemento. Entonces, para que vean a qué me refiero, voy a tratar de usar el tablero y les voy a mostrar cuál sería la forma general de ver la solución de este problema. ¿Listo? Entonces vamos para el otro lado. Listo. A ver si me va mejor hoy con la pintada que la vez pasada. Entonces tenemos un arreglo y supongamos que hasta este punto ya se ha evaluado una porción de los elementos que están acá. Esto no me interesa que haya acá. Y ya hemos acumulado un valor x minúsculo. Listo, acuérdense que los parámetros del programa son a, que va desde 0 hasta n, y también está x, que es un número, digamos x así para que no se confunda con el de abajo, que es un número entero positivo. Voy a escribirlo como natural, que me parece que es como más sencillo.
mayor que 0. En realidad lo podemos dejar con n igual a 0, pero si lo especificamos, entonces no lío. Vale, entonces esa es la formulación de los parámetros. Esto es lo que tenemos. Voy a bajar esto de x de acá. Listo, entonces tenemos este valor. Entonces vamos a fijarnos en esta posición, en la posición n. ¿Ok? ¿Qué sucede cuando... Bueno, vamos a echar para atrás un momento. El caso base, como decía Juan David, ¿cuál es? ¿Caso base cuál es? N igual a n, ¿no? Sí. Entonces, cuando n es igual a n mayúscula. La respuesta ahí, ¿cuál sería? ¿Depende de x o no depende de x minúscula? Si, pues, si la suma no, bueno. Si la suma que lleva acumulada es igual al valor que estaban buscando, pues se agrega a la respuesta y todo lo que teníamos anteriormente. Pues todo Listo. eso que ya habíamos acumulado. De acuerdo. Entonces, pensemos un poco cómo están relacionados el x minúscula y el x mayúscula. El x mayúscula es el número que estoy buscando, ¿cierto? La suma que estoy buscando. Entonces, fíjense que si yo adopto la estrategia de que x minúscula es la cantidad que me hace falta por conformar, ¿qué sabemos? Que si llego al caso base, la respuesta la cuento si x es igual a ¿qué? A 0. Y si x es diferente de 0, pues no la cuento. Eso no es una respuesta válida. Entonces fíjense que acá, este es algo que me interesa, mientras que este es algo que no me interesa. ¿Se acuerdan los casos bases del subset sum? Eso sale ahí. Entonces, alguien que no sea Juan David, que no sea Julián, que fue la última persona que habló, que me diga qué significan entonces esas condiciones. ¿Por qué cuando el caso base, por qué el caso base es cuando n es igual a n? ¿Y por qué me sirve cuando x es igual a 0? ¿Y por qué no me sirve cuando x es diferente de 0? ¿Quién responde? Profe, esa X minúscula empieza en el mismo valor que la X mayúscula. Sí, lo que dijimos es lo que necesitamos, lo que está pendiente todavía por conformar. Bueno, entonces yo iría, si yo voy restando valores hasta llegar a X mayúscula, entonces si yo empecé en X mayúscula y llego a 0, Sí. significa que resté todos los valores correctos para llegar hasta ese punto. Ok. O sea, X sí se encontró la suma hasta X. Listo. Entonces, esa solución que llevamos parcialmente en algún lado, pues nos sirve, ¿listo? ¿Y qué pasa cuando x es diferente de 0? Pues todavía me falta por ver qué otros valores tomar. No, fíjense que no podemos tomar más valores porque ya llegamos al final del arreglo. Entonces, lo que estamos diciendo ahí, esa posible solución, en realidad no es una solución, la descarto. ¿Listo? Ok. Bueno, ¿preguntas hasta aquí de los demás? Para pasar al caso inductivo, si no hay preguntas. Bueno, entonces, supongamos que... Yo Señor, adelante. pero es una pregunta conceptual. ¿Cuál es la diferencia entre un subarreglo y una subsecuencia? Bueno, yo respondo, pero esa pregunta deberíamos podérsela responder no solamente Kevin y yo, sino sus compañeros también. Pero lo va a hacer directamente yo. Una subsecuencia, como su nombre lo indica, es parte de una secuencia. Entonces piense que la secuencia aquí es el arreglo A. Una subsecuencia es pedazos de A. Una subsecuencia, a diferencia de un subarreglo, no requiere que sea contigua. Es decir, un subarreglo tiene que ser un pedazo continuo del arreglo, mientras que una subsecuencia puede ser una colcha de estos pedazos en orden. Yo puedo decir, el primer elemento lo llevo, el segundo lo llevo, el tercero no, el cuarto sí, el quinto no, el sexto no y el séptimo sí. Un subarreglo es, tengo el arreglo completo y digo, el subarreglo es desde la posición 2 hasta la posición 6. Esto completamente contiguo lo que selecciona. Entonces una subsecuencia básicamente representa lo que es un subconjunto y un arreglo porque puede decidir cuáles llevar y cuáles no llevar sin importar qué adyacencia haya entre ellos.
¿De acuerdo? Sí, listo, gracias. Mucho gusto. Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta antes de continuar? ¿No? Listo, entonces aquí tenemos el caso inductivo. Entonces, cuando n es diferente de n. Y fíjense que aquí hay un invariante implícito, y es que tenemos siempre que n minúscula está entre 0 y n mayúscula. ¿Listo? Para que no nos vayamos a confundir. Vale, entonces, bajo esta condición, ¿qué podemos hacer acá? ¿Quién me cuenta? ¿Dónde? Cuando es diferente de 0? Cuando es diferente de n. No llegó hasta el final. Bueno, lo que decía, como considerar metiéndolo o no metiéndolo. O sea, Entonces tenemos una opción que es ¿llevar quién? Llevar a de n, ¿cierto? O ignorar así con el lápiz me rinde más un segundo. Esto el lápiz, esto. ¿Listo? Ahí tenemos de nuevo, igual que en programación dinámica, una apuesta por 2 caballos. La pregunta es, ¿esto siempre lo puedo hacer e ignorarlo? pues había un caso y es que cuando la suma se desfase, pues para qué lo voy a llevar si ya sé que no pero voy a lograr. vamos a ignorar que es muy fácil de los dos. Ignorar siempre lo puedo hacer, ¿cierto? Este lo puedo hacer siempre. Aquí no hay ningún reparo. Ahora, como dice Juan David, en el de llevar, ¿qué tiene que suceder? Pues tendría que ser que lo que lleva acumulado sea menor o igual a la suma, a ese acumulado sumado con el elemento. Pero fíjense que a su n no es un acumulado. A su n es el valor. Eso tiene que pasar. Eso tiene que ser cierto. Claro. Que no se pase. ¿Listo? Entonces, es una condición necesaria para que este caso tenga sentido. Si no, pues lo que va a construir de adelante ya no me sirve, porque me pasé y como todos los números son positivos, entonces no puedo compensar después. Y cuando recurra acá, ¿con qué recurro? ¿Con qué recurro aquí? Con x cambiado por cuánto. Son aquí daños. Sería con x menor a la evaluación de ANN. ¿X menor o X menos? X menos. Listo. Entonces este va a ser el valor del X, llamarlo así, de la recurrencia. ¿Listo? Con ese recurredor. Y listo. Problema resuelto. Pregunta hasta acá. ¿Nada? Yo
yo agrego la solución hasta el final. O sea, yo, por ejemplo, ya tengo que es igual. Entonces yo sigo ignorando hasta que llego a n igual a n. Pues si quieren cortarlo antes lo pueden hacer, pero fíjense que si x se convierte en 0, están siempre forzados, siempre y cuando no haya ceros dentro del arreglo, siempre están forzados a ignorar. Se demora un par de pasos más, que es la cantidad de elementos que hace falta para evaluar, pero va a llegar al caso base, en el cual x es igual a 0 y responde. Entonces, la respuesta es sí lo puede hacer, ¿vale? Eso le puede acortar una serie de cálculos, pero no es indispensable que lo haga, ¿vale? Bueno, pero en este problema tenemos que los números que están en el arreglo son diferentes de 0. Creo que la entrada de siguientes positivos dijimos. Sí. Ahora revisamos. Sí. Listo, entonces sí se podría. Igual podemos hacerlo para no negativos y los ceros tendremos que considerarlos en el llevar también, pero bueno, no importa. Esas son las variaciones que ustedes van a tener que hacer para estudiar este tema, yo creo, para que lo entiendan bien, cómo resolver este problema en el caso más general. Pero de eso hablamos ahora. Entonces, fíjense que conceptualmente ya sabemos cómo construir las secuencias. Ahora, antes de pasar al código, yo quisiera que ustedes me dijeran, recordando lo que hicimos la sesión pasada de las 8 reinas, cómo vamos a ir acumulando las respuestas. ¿En dónde las acumulamos? Me refiero en dónde en cuál de estos casos. Caso base en x0, x diferente 0, en el caso inductivo cuando lo llevo o no lo llevo. ¿Cuándo tenemos que hacer algo al respecto? Si ustedes tuvieran que solamente imprimir, ¿en dónde imprimirían? ¿Cuándo se darían cuenta que pueden imprimir? Cuando es n, cuando es igual a n. Listo, entonces aquí es donde tengo que hacer el bookkeeping, ¿cierto? Sí. Yo puedo escribir otra vez estos. Creo que escribo así. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ustedes o imprimen o lo guardan. ¿Listo? Y después miran qué hacen con esa respuesta. Lo más versátil aquí es guardarlo para que ustedes puedan después modificar o explorar esas soluciones sin encontrar. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? ¿No hay? Bueno, entonces, fíjense que partimos de un arreglo de números. Dijimos que enteros positivos y un número x que es entero positivo, y queremos saber cuántas subsecuencias de ese arreglo suman x. Y partimos eso, como hemos hecho en este curso, es por dividir y conquistar. Miramos caso base y caso inductivo, y la idea es que vayamos construyendo incrementalmente un elemento a la vez unas posibles soluciones. Entonces, cuando hayamos completado todo lo que podemos construir en un caso particular, nos preguntamos, ¿lo que ya hemos construido es igual a 0 o es diferente de 0 en cuanto a su suma? Si es igual a 0, entonces esa es una de las que necesito. Si es diferente de 0, perdí mi tiempo construyendo esa secuencia porque no me sirve, y entonces la ignoro. Y el paso general, el caso inductivo, cuando no hemos terminado de realizar todos los elementos, es básicamente yo tengo que poder construir las secuencias que sean correctas o que cumplan con la especificación del problema, llevando el elemento o ignorándolo. Y fíjense que cualquier solución que encuentre llevándolo o ignorándolo a partir de un punto dado va a ser distinta una de la otra. ¿Por qué? Porque en una tengo el elemento y en el otro no tengo el elemento. Entonces no pueden ser iguales. Y en el caso que lo lleve, pues tenemos que revisar que el elemento que quiero llevar pues no exceda lo que quiero sumar, ¿vale? Esto tendrá que revisarse, por ejemplo, si estamos considerando números negativos. Y de nuevo, esto es algo que quiero que ustedes hagan por su cuenta. Y cuando recurro, habiendo acumulado el elemento, pues básicamente lo que sucede es que ya no estoy buscando el x que tenía en este punto, sino ahora estoy buscando un número más pequeño, que es x menos lo que acabo de agregar a la secuencia, ¿vale? Listo. Entonces, con base en este panorama, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a pedir el favor a cada uno de ustedes que en los próximos 10 minutos diseñen un algoritmo basados en esta estrategia de solución. Y en 10 minutos continuamos con la grabación viendo soluciones posibles que ustedes tengan. ¿Les parece? No todos a la vez.
Perfecto. Está bien. Listo, entonces Vale, profe. yo voy a seguir acá para atender dudas, pero para la grabación por ahora, ¿vale? Vale.